Bueno, Egunon, buenos días, es que ricasco torteagatik, muy buenas, o sea, gracias por participar, por venir, por encontraros hoy aquí conectados y conectadas un día más al seminario que organizamos desde la Delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas. Como sabéis, todos los meses organizamos desde esta delegación, desde la Oficina de Gobierno de Navarra en Bruselas, eh, formación sobre políticas europeas, sobre aspectos financieros, sobre programas, sobre actualidad europea. Y en este caso hemos elegido normativa, legislación, por lo que más adelante os comentaré. Esto lo organizamos con ocasión o en el marco del segundo Plan de Acción Exterior de Gobierno de Navarra que tenemos aprobado del 25 al 28 y dentro del Plan de Acción Exterior, su eje 1, Navarra en Europa, persigue que Navarra esté cada vez más presente con voz propia en Europa, en sus políticas europeas, pero a la vez que Europa está más presente en Navarra y por eso organizamos este tipo de formaciones, este tipo de dar a conocer qué es lo que pasa por Europa, que lo canaliza nuestra antena en Bruselas, a quienes agradezco la organización de este seminario y también agradezco a los participantes del mismo, Vicenzo Gente de la Comisión Europea, Ana Bretaña de la Dirección General, la Directora General de Medio Ambiente del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, así como a Nerea Yeregui del mismo y Usue Iragui de Orekangan. Gracias a todos vosotras y a Vicenzo por participar del seminario y por darnos a conocer lo que digo, la nueva normativa europea en materia de gestión de residuos. Hemos elegido en esta ocasión esta temática porque se aprobó recientemente, hace apenas 2 meses ahora, el 10 de septiembre de 2025, y por lo tanto esta directiva va a modificar la anterior y por lo tanto va a conllevar alguna adaptación normativa sobre el tema de gestión de residuos. Un tema que es bastante importante para Navarra porque ya venimos trabajando en el mismo desde hace tiempo, incluso con normativa, legislación propia bastante pionera al respecto. Y tendremos ocasión de conocer la agenda de desperdicio alimentario, así como otras buenas prácticas de políticas públicas que lideran desde el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y que, gracias a las participantes, pues daremos a conocer también qué es lo que estamos haciendo en Navarra, que como digo, es bastante adelantado a su tiempo. También, para finalizar, la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña, nos contará en su interlocución iniciativas pioneras como, por ejemplo, aquellas que están organizando en el marco de la Semana Europea de Prevención de Residuos, que tendrá lugar a finales de este mes, creo del 20 o 22 de noviembre en adelante, como la que el consejero Ayerdi pues el otro día explicó, ese concierto innovador entregando una materia de residuo RE a cambio de la entrada. Entonces, con este seminario, recordar que se grabará, se compartirán las presentaciones y, por lo tanto, las personas participantes quedan atentas a vuestras consultas. Espero y deseo que sea un seminario fructífero, que encontréis de interés este que organizamos desde la Delegación de Bruselas, así como los siguientes. Será el último que organicemos antes de finalizar el año y ya volveremos el año que viene, en 2026, con una propuesta que hemos hecho que será las nuevas prioridades de la Comisión Europea, el programa de trabajo para 2026, alrededor de enero, Íñigo, si no me equivoco. Bueno, la delegación de Bruselas os mantendrá informados de todo y por lo tanto, pues nada, desearos bueno, que aprendáis mucho del seminario, que lo encontréis de interés y que cualquier duda, pues tanto la oficina de Bruselas, la Dirección General de Acción Exterior y todas las personas que la componemos, quedamos a vuestra disposición. Eskerrik asko denoi eta Iñigo orain zure txanda da. Mil esker. Qué ricasco, Sergio, por esta presentación. Eh, lo primero, decir que va a haber una cierta modificación en nuestro amigo Vincenzo, que va a realizar la intervención en inglés. We know that you speak very good English and Spanish, but you prefer English. We understand now because the English is the most important language in the world and the working language in the European Commission. Pensamos que no va a haber ningún problema para la mayoría de la audiencia entender a Vincenzo. Es un funcionario en la Dirección General de la Comisión de esta materia y, por tanto, estamos encantados de tenerte aquí, aunque sea en inglés. I will now give the floor to our friend Vincenzo when you want. 15 minutes. Yes, thank you. See, I'm going to do the presentation in English, but I have tried to draft the slides in Spanish so that you can also follow in your language. I'm trying to see where is my
presentation so that I can share it with you. Just one moment, please, and I will get back to you. It's coming on. Can you see it? Can you see the presentation? I cannot hear you. Can you see the presentation? Yes, thanks a lot. We can see the, yes, in Spanish. Okay, presentation. Thanks Thank a lot. Yeah, thank you. So I will give you a short overview of the targeted revision of the Waste Framework Directive that was recently adopted on 10th of September, then entering into force on the 16th of October. So it's very new, and it's covering two main sectors, which are textiles, including footwear, and food waste. These two sectors were chosen because they are among the four sectors with the highest impact on environment and climate change. So one of the first one is food, and then on the fourth place there is textiles. This comes also from commitments from the European Commission that were included in the strategy for sustainable textiles, and also as one of the commitment to the sustainable development goals to reduce the reduction of to reduce the food waste, and giving some specific objective to this. So I will start with a very one slide on the targets for waste reductions that are included in the targeted revision of the Waste Framework Directive. So there is a clear deadline that is end of 2030, 31st of December. So up to that deadline, the member states they have to put in place measures with the objectives to reduce 10% the generation of food waste as it regards processing and manufacturing sectors, and the baseline should be between 2021 and 2023. So you have to measure the difference of in the reduction compared to 2021 or 2023. And then there are other targets. It's referring to the reduction of food waste per capita, jointly in retail and other distribution of food, restaurants and food services, and in household. And this has to be 30%. And as it was before, the reduction has to be seen in comparison to the amount of food waste generated as annual average between 2021 and 2023. So this is the main provisions that are included in the target revision of the Waste Framework Directive that are related to food waste, which are very important because they are setting binding target for member states. The other provisions refer to textiles, and this includes basically mandatory requirement for member states to set up extended producer responsibility for textiles and footwear, some general rules on the management of textile waste, and also some provisions that are referring to the shipment of used textiles. As regarded the extended producer responsibility, the revised directive defined the scope, which are well set in an Annex 4C of the directive. And this includes basically textile products, household textile products, article apparel, and footwear. The directive sets also a clear responsibility on the producer of these products when they made available the products on the market of a member states for the first time.
even though this is a general rules for EPR, then member states will have to implement EPRs at national level, because EPR are provisions, requirements that are set at national level for the products that are likely to become waste in that member states. The producers with this extended producer responsibility have to cover the cost for the collection and management of the used and waste textiles in a specific member state, so they have to pay for this, and they have to the producers have to register in a specific producer registers, for which the Commission we are now start working to have an harmonized format that will be used throughout Europe. One main point is also that the directive, contrary to other extended producer responsibility scheme, is giving the obligation for producer to join a producer responsibility organization, Organización Competente en Materia de Responsabilidad de Productor. It's a little bit different in Spanish. And so they have to join these organizations, which then will be responsible for many aspects, including the establishment of the extended producer responsibility fees, so how much the producer has to be paid, they have to set up all the system for the separate collections, and they also have the obligation to report to member states and to make public the data on textiles and also on the sustainability of textiles on their website. So there are quite a number of obligations, but the intention is that to have producers joining these organizations to really have a collective fulfillment of this obligation, to make sure that there is no preferred areas where to collect the textile, or that producer collecting only specific kind of textile, but this has really to be a joint effort. As it regards the general rules for the management of textile waste, so there is already an obligation that is not new for member states to set up separate collections system as from the 1st of January 2025. This was in the old 2018 revision, the Waste Framework Directive. What is new now with this new directive is that all textile that is separately collected will be considered as waste, regardless if it's the end user would like to donate for use, or if it's really very bad condition textile and it's just as waste. There are different reasons to do this. Mainly it's because we would like to be sure that there is no different understanding among member states, among end user, of what is waste and what is reusable, and also to avoid that there is illegal shipment of waste textile that is disguised as used textile. Then there are indications that the management of waste has to be done in agreement with the waste hierarchy, so I have to give preference to preparing for use and recycling, and only after that the disposal operation. And then as it regards the shipment of textiles, there are, if economic operators would like to ship within the EU or outside the EU used textile, well, then they have first to do a sorting operation to make sure that what is shipped is really used textile and not waste. If they want to ship as waste textile, then this will follow the rules of the waste shipment regulation. The timing for this directive to be operational at member states level, and I already said about the 1st January 2025 obligation, this is already there. But now there is a new date, which is the transposition of member states level, that has to be done at the latest on the 17th of June 2027, that is 20 months after the entry into force of this targeted revision. For the establishment of the extended producer responsibility obligation, the deadline is 17th of April 2028, which is 30 months after the entry into force of the revised directive, and there will be a further 12 months
to include in the scope of extended producer responsibility also micro enterprises that are enterprises with less than 10 staff and less than 2.5 million euros of turnover per year. There will be also secondary legislation that we are working on it. So the one I already mentioned is the implementing act for, this is the delegated act for the eco-modulation, the setting the criteria for the eco-modulation of the EPR fees that is linked to the delegated act on ESPR. After that, we will adopt an implementing act. And then there are also the work that has been, this is carried out now by the JRC on the end-of-waste criteria for textile, whose publication is expected by end of February next year. And after that, we will, DG Environment, we will work on an implementing act to make this as a law. So these are some of the main secondary legislation that are stemming out of the targeted revision. And that's it from my side. But if there are questions, I don't know if it's now or later, but I'm available to reply. Thanks a lot, Vincenzo. It has been very interesting. And thank you for the Spanish information too. After we have several questions, I think. Thanks a lot. Ahora vamos a pasar ya a la primera ponente del Gobierno de Navarra, que es Nerea Yeregui Balda, que es técnico en la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía Circular, la OPREC, dentro del Gobierno de Navarra, que nos va también a explicar sobre el desperdicio alimentario. Ya sabes, Nerea, 15 minutos cuando quieras. Vale, Egunon Denori, buenos días a todas y a todos, y yo también agradeceros que nos acompañáis hoy en este seminario. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿me veis bien ahí? Vale. Bueno, pues tal y como acaba de contarnos Vincenzo, la directiva nueva de la 1892 hace hincapié en el sector textil y calzado y en el alimentario. Y en este alimentario es donde establece una serie de medidas contra el desperdicio. El desperdicio alimentario es precisamente el objetivo perseguido por el Gobierno de Navarra cuando aprobó ahí por el 2022 la Agenda para la Reducción del Desperdicio Alimentario, que es lo que yo voy a presentaros ahora. El desperdicio y la pérdida de alimentos antes de que lleguen al consumidor representa un desafío global. Según datos de la FAO, aproximadamente un tercio de la totalidad de los alimentos que se producen en el mundo se pierde o se desperdicia en alguno de los puntos de la cadena agroalimentaria. Si bajamos a nivel europeo, son más de 59 millones de toneladas anuales las que se llegan a perder, lo que equivale a unos 132 kilogramos por persona. Y más de la mitad de este desperdicio se produce en los hogares. En el gráfico que os he puesto son datos del 22, pero ahí se puede ver perfectamente un poco el porcentaje de dónde se pierde cada por sector. El desperdicio alimentario no se trata solo de un simple problema de exceso. Es un fenómeno que tiene unas consecuencias profundas y muy preocupantes. Implica, por un lado, un uso innecesario de recursos valiosos y cada vez más escasos como son la tierra, como es el agua y la energía. Y además se convierte en un motor silencioso del cambio climático. Se calcula que este problema es responsable del 16% del total de las emisiones de gas de efecto invernadero del sistema alimentario en la Unión Europea. Pero el impacto del desperdicio va más allá del medio ambiente. Cada año se pierden hasta 132.000 millones de euros por alimentos que nunca llegan a consumirse. Y mientras existe una incoherencia preocupante, ya que estamos hablando de datos de Europa, pues 33 millones de personas en la Unión Europea no pueden permitirse una comida completa cada 2 días. El desperdicio alimentario, por lo tanto, no solo erosiona nuestro planeta, sino que también nuestra economía y nuestra cohesión social. Uno de los retos que nos enfrentamos al abordar esta problemática es la falta de consenso en las definiciones.
Los términos van variando dependiendo del contexto y de la organización que los esté utilizando, lo cual complica mucho el tema de la cuantificación y de las comparativas. Cuando se diseñó esta agenda, se adoptaron las definiciones europeas y nacionales más consolidadas, de manera que se define por desperdicio alimentario aquella parte comestible de los alimentos que está destinada a ser ingerida por el ser humano, pero que termina como residuo. A residuo alimentario, todo alimento que se ha convertido en residuo, incluyendo dentro de esta definición tanto la parte comestible como la que no lo es. Y como pérdida de alimentos, tendríamos todos los productos agrarios y alimentarios que por cualquier circunstancia se quedan en la explotación y se sirven pues para o bien enterrarlos o para generar compost con ellos. Los conceptos estos que estamos utilizando se centran únicamente en los alimentos destinados al consumo humano, dejando fuera otros usos como la producción de piensos, biomateriales o biocombustibles. El desperdicio alimentario ha sido reconocido como un reto prioritario por organismos internacionales, instituciones europeas y también por gobiernos nacionales. En 2015, por ejemplo, la ONU publicó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como los ODS. Dentro de esos ODS tendríamos el ODS 12 sobre producción y consumo responsable, que en el punto 3 recoge el compromiso de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en la venta minorista y en los hogares para el año 2030, así como disminuir las pérdidas en las cadenas de producción y suministro. El ODS se trata de un objetivo transversal, ¿vale? También toca a otros objetivos de la agenda. Y en el ámbito nacional, por ejemplo, el Ministerio lanzó en 2013 la estrategia Más alimento, menos desperdicio, que incluía medidas para reducir las pérdidas y el desperdicio, valorizar los alimentos desechados y limitar su impacto medioambiental. Navarra ha integrado esta visión en su propio marco estratégico, alineando la agenda con el Plan de Residuos 2017-27 y con la Agenda de Economía Circular, aprobada en 2019, donde el desperdicio alimentario se identifica como una de las 5 áreas prioritarias. En ambos dos casos se preveía la elaboración de un plan de acción para la prevención de los residuos. En cuanto al proceso de elaboración de la agenda, pues comenzó en los años 2018 y 2019 mediante la creación de una mesa de trabajo intersectorial, en la que participaron representantes regionales de todos los eslabones de la cadena alimentaria. A través de estas reuniones se identificaron 65 acciones potenciales para poder implementar en la comunidad foral. Entonces, con esta base se redactó el primer borrador de la agenda, que en 2021 fue alineado con las estrategias estatales y fue sometido a participación pública. Tras la incorporación de las nuevas aportaciones, se ajustó a las últimas novedades normativas y al contexto sociopolítico. Y finalmente, la agenda fue aprobada en noviembre de 2022, con un horizonte operativo 27. Y nada, aquí os he dejado el enlace de la agenda por si os interesa descargarosla y mirarla un poquito. Y luego, nada, decir que la agenda es sometida a un seguimiento anual para evaluar tanto las acciones implementadas como el progreso hacia los objetivos propuestos, ¿no? Entonces, abajo tenéis el enlace de la página web de la Oficina de Prevención de Residuos, donde se cuelgan los informes de seguimiento que se van haciendo a lo largo de estos años. En cuanto a los objetivos de la agenda, son incluso más ambiciosos que los que marca esta nueva directiva, la 1892 sobre residuos. Por un lado, lo que se trata es de reducir para 2030 en comparación con 2020 en un 50% los residuos alimentarios per cápita, tanto en la venta minorista como en los consumidores, y reducir en un 20% estos residuos alimentarios en las cadenas de producción y suministro. Aparte, se trata de implicar a todos los agentes de la cadena de valor para que busquen entre ellos sinergias y soluciones compartidas. En cuanto al ámbito territorial, la agenda se aplica en toda la comunidad foral de Navarra.
se enfoca en la reducción del desperdicio alimentario, excluyendo, por lo tanto, tanto las pérdidas en la producción primaria como la gestión de los residuos. Las acciones se dirigen, por tanto, a los sectores de la industria agroalimentaria, transformación, distribución, restauración y los hogares, priorizando medidas que eviten que los alimentos se pierdan o que se conviertan en residuos. La agenda se centra, por tanto, en los niveles superiores de la jerarquía de prioridades para tomar medidas antes de que los alimentos se pierdan y se desperdicien y que se generen, por lo tanto, los residuos. Para estructurar las actuaciones se han definido 6 áreas clave que engloban un total de 15 actuaciones. Estas áreas han recogido las propuestas surgidas de la mesa de trabajo del desperdicio que hemos hablado antes, se han alineado con las estrategias estatales, la estrategia de más alimento, menos desperdicio, y también con la autonómica del Plan de Residuos de Navarra. En cuanto a las áreas de actuación, en esta diapositiva podemos ver un poco un resumen de qué va cada una. Por ejemplo, tenemos la generación de conocimiento para identificar la situación de partida de Navarra y adaptar los procedimientos de cuantificación del desperdicio alimentario. Estaría el área de sensibilización y formación, tanto de personas consumidoras como en el ámbito educativo o de agentes clave, así como la difusión de mensajes e información a través de Internet, de redes sociales y actos de divulgación. Fomento de buenas prácticas y desarrollo de directrices mediante, por ejemplo, pues la incorporación de criterios de reducción del desperdicio alimentario en los pliegos de contratación de los servicios de restauración colectiva. Colaboración y acuerdos con agentes clave mediante la dinamización de las mesas de trabajo en la búsqueda de soluciones y sinergias, marco normativo y desarrollo de incentivos fiscales, económicos o de otra naturaleza que puedan colaborar en esta labor de evitar el desperdicio. Y por último, investigación e innovación dirigidos al desarrollo de un tejido empresarial y nuevas tecnologías centradas en la reducción del desperdicio alimentario. En cuanto a la gobernanza, decir que esta agenda es posible porque está basada en un modelo plural y colaborativo. El órgano de decisión sería la Dirección General de Medio Ambiente, apoyada en la sección de residuos, cuya función sería la de liderar, tomar las decisiones y realizar el seguimiento de la agenda. Por otro lado, estaría el órgano de participación, que sería la mesa de trabajo del desperdicio alimentario, para aconsejar, orientar y buscar puntos de encuentro y sinergias. Y por último, el órgano de dinamizador, que sería la Oficina de Prevención de Residuos y de Impulso a la Economía Circular, la OPREC, para organizar, buscar alianzas, difundir y comunicar las acciones de la agenda. Para concluir, pues nada, reafirmar que el desperdicio alimentario es un reto que afecta a todo el sistema alimentario y a cada ciudadano y cada ciudadana. La Agenda Navarra ofrece una hoja de ruta clara con una serie de objetivos precisos, pero sí con un alcance amplio y una gobernanza participada. Pero está claro que para que todo esto tenga éxito es imprescindible la implicación de todos los eslabones de la cadena y un cambio de hábitos. Y sin más, eskerrik asko, muchas gracias. Es que ricasco a ti, Nerea, muy interesante. Y has dado algún dato que, si no hay preguntas del público, yo te haré alguna pregunta, algún dato curioso que has esbozado en tu intervención. Y ahora ya vamos con nuestra siguiente ponente, que es Usue Iragui Yoldi, es técnica en economía circular y sostenibilidad dentro de Orecan, que es una sociedad pública del Gobierno de Navarra hace unos meses que nació, que venía de la antigua gestión ambiental. Y nos va a hablar pues también de las experiencias prácticas en Navarra. Cuando quieras, Usue. Sí. ¿Veis mi presentación? No, ¿ahora? Ahora sí, si la maximizas también, pero creo que... Ahora. Perfecto. Ahí, vale. Sí, gracias, Íñigo. Bueno, buenos días, según Guztioi, yo soy Usue Iragui, trabajo en Orecan y desde Orecan, bueno, damos apoyo a la OPREC, la Oficina de Prevención de Residuos que coordina Nerea. Y bueno, en la presentación de ahora lo que vamos a ver es cómo la Agenda de Desperdicio Alimentario de Navarra aterriza la Directiva Europea sobre el terreno con acciones concretas. Entonces, voy a ir recorriendo los distintos niveles de jerarquía de prioridades que se suele aplicar
en el tema del desperdicio alimentario, que son los que se ven en la pirámide de la imagen, y hablaré de las iniciativas y entidades que tenemos identificadas en Navarra gracias a la Agenda de Desperdicio Alimentario de la que ha hablado Nerea, y me centraré especialmente en dos iniciativas concretas de estos niveles de arriba de la pirámide, una de prevención y otra de donación. Estos dos ejemplos concretos, bueno, pues nos van a servir para ver que detrás de cada acción y de cada uno de los muchos proyectos que se llevan a cabo en Navarra, pues hay mucho trabajo y colaboración de distintos agentes sobre el terreno. Bueno, en materia de prevención, en Navarra contamos con una red muy extensa de agentes. Aquí solo muestro algunos ejemplos. Hay agentes que llevan a cabo acciones de sensibilización a la ciudadanía y formación en la edad escolar, en FPs, universidades y también a profesionales. Hay entidades con experiencia, por ejemplo, en contratación pública ecológica en comedores colectivos, como los comedores escolares u hospitales. Y también hay entidades trabajando en iniciativas de investigación e innovación y en la transformación de productos no vendidos, pero que siguen siendo óptimos para el consumo humano. Entonces, bueno, pues la prevención es un nivel muy activo y diverso, aunque como iniciativa concreta voy a destacar una que lleva a cabo la OPREC, la Oficina de Prevención de Residuos del Gobierno de Navarra, junto con Orecan. Se trata de la campaña de sensibilización a pie de calle que hemos llevado a cabo desde la OPREC y Orecan en septiembre de este año, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía y en concreto a los hogares, porque como ha comentado Nerea, se estima que alrededor de la mitad de los residuos alimentarios se producen en casa. Y bueno, pues estuvimos en la calle en septiembre para mostrar que la prevención empieza con pequeños hábitos tan cotidianos como pueden ser tener la nevera bien ordenada. Y también unos días después hicimos un taller de cocina con sobras con el chef Alex Mújica, al que asistió también el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Y ese día presentamos además un libro digital de recetas de reaprovechamiento con el foco puesto en todo momento en el valor que tienen los restos de comida y las sobras, que deberíamos evitar tirarlos a la basura. Bueno, pues con todo ello, el impacto que se consiguió en 2 semanas de campaña fue de llegar a más de 800.000 personas en redes sociales y más de 1 millón de impresiones, además de la repercusión adicional que se tuvo en prensa, en radio y en televisión. Bien, en el siguiente nivel de la jerarquía tenemos la donación y otros tipos de redistribución para el consumo humano. Aquí los agentes más representativos que encontramos son el Banco de Alimentos de Navarra, mancomunidades de residuos, supermercados, grandes superficies o establecimientos locales, por ejemplo. Y la iniciativa de la que hablaré aquí es el proyecto de colaboración entre la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Banco de Alimentos de Navarra. Esta es una iniciativa que se viene realizando desde 2010 y desde hace 2 o 3 años cuenta con subvención del Gobierno de Navarra a través del Fondo de Residuos. La iniciativa busca canalizar alimentos perecederos hacia personas que los necesitan y prevenir así el desperdicio. Y bueno, pues hay unos 70 establecimientos adheridos al sistema, desde grandes supermercados hasta pequeños comercios de toda la comarca de Pamplona, tanto del área urbana como la más rural. Y estos establecimientos recopilan diariamente alimentos perecederos que irán destinados a la donación. De manera diaria también pasan por los establecimientos unos vehículos isotermos de la empresa Alcarquide, que es una empresa de inserción social, que transportan los alimentos manteniendo las condiciones de seguridad alimentaria en todo momento. Y una vez ya en el banco de alimentos, se depositan en cámaras frigoríficas y se clasifican. Se etiquetan todos los productos recibidos para garantizar la trazabilidad y se distribuyen a las familias más necesitadas. Y bueno, pues el impacto de esta iniciativa es de unos 400 a 600.000 kilos de alimentos redistribuidos anualmente a familias necesitadas. Participan, como he dicho, alrededor de unos 70 establecimientos de toda la comarca de Pamplona y todos ellos reciben un certificado de donación que luego les permite acceder a deducciones fiscales. Y bueno, a nivel social también, muy importante, pues hay gran cantidad de personas y de familias vulnerables que reciben más alimento fresco y de un gran valor nutricional que tal vez de otra forma no tendrían.
Bueno, por debajo de la donación ya encontramos otras vías de aprovechamiento como la alimentación animal y el uso de subproductos alimentarios en otras industrias como la fabricación de bioplásticos, biofertilizantes, cosmética, tenemos la biotecnología y otras aplicaciones en el ámbito de la medicina y la salud, por ejemplo. Y en Navarra pues hay agentes que están trabajando en estos niveles, impulsando proyectos de innovación y sinergias empresariales que permiten abrir nuevas oportunidades de valorización de los subproductos agroalimentarios y bueno, que al final están promoviendo soluciones antes de que esos subproductos se conviertan en residuos. Y por último, tenemos en la jerarquía los niveles de valorización de residuos. Estos son los menos preferibles porque en esta etapa los alimentos ya se han convertido en residuos, mientras que en los niveles anteriores todavía no lo eran. Y de hecho, bueno, pues la gestión de residuos queda fuera del alcance de la Agenda de Desperdicio Alimentario de Navarra, como ha comentado anteriormente también Nerea. Aunque bueno, sí que quería comentar que tal vez lo más representativo que tenemos en Navarra son las plantas de compostaje y las plantas de valorización energética, por ejemplo. Y bueno, después de hablar de esta jerarquía, surge una pregunta fundamental y es saber si estas iniciativas están logrando realmente reducir el desperdicio alimentario en Navarra. Entonces, bueno, para responder a esto se necesitan datos. Y aquí es donde entra un trabajo de cuantificación de residuos alimentarios que realizamos en 2024 desde Orecan con el apoyo de la OPREC. Este trabajo se basó en adaptar a Navarra la decisión delegada de 2019 sobre una metodología común para cuantificar los residuos alimentarios en Europa. Y bueno, hemos podido cuantificar 2 indicadores específicos que además son asimilables a los 2 indicadores que se mencionan en los objetivos de la directiva, que los ha comentado Vincenzo, y también están alineados con los indicadores de la Agenda Navarra. Uno es el del sector minorista, la restauración y los hogares, y otro de la industria alimentaria. Entonces, aquí pongo un asterisco porque con el indicador de la industria todavía nos gustaría contrastar un criterio con algunos agentes clave antes de dar la metodología de cálculo por cerrada. Pero bueno, con lo que llevamos avanzado hemos calculado la serie 2020-2024 y tenemos la posibilidad de calcular estos datos de manera anual. Entonces, bueno, pues podemos comparar los datos de los resultados de Navarra con los objetivos de la directiva europea de los que ha hablado Vincenzo, ¿no? La directiva plantea que para 2030 se reduzcan los residuos alimentarios el 30% en comercio minorista, restauración y hogares y el 10% en la industria agroalimentaria. Entonces, siendo el punto de partida la media de los años 2021, 22 y 23, vemos que en Navarra se ha reducido un 4% la generación de residuos en el ámbito del consumidor, lo cual nos anima a seguir con la línea de trabajo que tenemos ya establecida porque parece que vamos en la buena dirección y en cambio en el ámbito industrial pues observamos un aumento del 17% en 2024 respecto al punto base de referencia. Y bueno, nos gustaría valorar estas cifras industriales con agentes clave de Navarra para interpretarlas correctamente y entender el porqué de esa subida. Y bueno, en resumen, pues Navarra está alineada con los objetivos de la nueva directiva europea. El Gobierno de Navarra lleva años desplegando una política activa con una amplia colaboración entre agentes y apoyo de la OPREC. Contamos con una metodología para cuantificar y hacer el seguimiento de los residuos alimentarios y hay una base sólida y mucho trabajo ya avanzado para seguir progresando. Bueno, eso era todo. Gracias. Eskerrik asko. Muchísimas gracias, Usue, por tu intervención y por los datos que nos has puesto en la diapositiva. Sabemos que estos foros, estos seminarios, después en la Unión Europea los ven los funcionarios, con lo cual Vincenzo ha podido tener esa información de la evolución positiva en ciertos aspectos de Navarra para poder trasladarlo a la Comisión. I'm sorry, Vincenzo, we have no question for you, but we are delighted to have your voice in our seminar. Your participation is very important, so thanks a lot. No tenemos preguntas, pero yo sí me he quedado con un detalle de la intervención de Nerea o un dato que ha dado acerca de pues, el número de familias que en la Unión Europea, pues no sé si tienen solo la posibilidad de una comida
o no sé, ese dato me ha llamado mucho la atención y no sé si puedes ofrecernos un poco más de información sobre eso, sobre cómo puede afectar, o tú lo que has explicado es cómo afecta el tema de los residuos y también el sacrificar el bienestar de la gente, ¿no? Si no se hace un buen reciclaje o una buena utilización de alimentos, ¿no? Entonces ese dato sí que me ha parecido terrible, porque se supone que estamos en una Unión Europea que es el no va más del bienestar humano, ¿no? Y si no se puede proporcionar ese tipo de alimentación correcta a la población o a toda la población, hay gente muy vulnerable. No sé si tienes... Sí, a ver, estos datos todos están sacados de una página del Consejo Europeo, porque me parecía correcto en este ámbito sacar datos a nivel europeo, ¿vale? Y es lo que dices. Realmente se pierden alimentos, se tiran, se desperdicia y a la par, pues eso, lo que dice esta página es eso, que casi 33 millones de personas no pueden permitirse una comida completa cada 2 días, ¿no? Entonces es un poco esa paradoja tan terrible, que sería lo que nos tendría que hacer un poco cambiar esa mentalidad, ¿no? Desde el hogar, pero no solo desde el hogar, sino desde todos los eslabones de la cadena. A ver si, pues eso, con esta directiva, con la ley 1/2025 del desperdicio alimentario, con el tema de las donaciones y todo que salen ahora, ¿no? Pues a ver si se empieza a revertir estas cifras. Pues sí, porque es importante conocer que nuestra actitud o la actitud de las familias, ¿no? De los particulares en este ámbito puede mejorar incluso después ya el bienestar de toda la población, ¿no? Pues muchísimas gracias a los tres. Vincenzo, ya eres amigo, you are our friend, friend of Navarre. Y gracias también a Nerea y a Usue por haber participado y porque sabemos que hay cambios en el departamento y al final nos hemos podido coordinar para que saliera el seminario. Muchísimas gracias. Y ahora, para finalizar, pues tenemos a la directora general de Medio Ambiente, Ana Bretaña de la Torre, que también se ha ofrecido a participar y a darnos la última charla y clausurar el evento. Ana, cuando quieras. Pues nada, pues sobre todo muchísimas gracias, Íñigo, por darnos la oportunidad y sobre todo agradecer a la Dirección General de Acción Exterior que organiza este tipo de seminarios, porque al final nos permite a cada departamento tener una voz y poder compartir las temáticas y los trabajos en los que estamos trabajando día a día. Sin duda me ha parecido muy enriquecedor la jornada esta mañana y sobre todo es que es importante darle voz porque al final el reto al que nos enfrentamos es tremendo. Lo planteaba Nerea, desde al final estamos en una sociedad desarrollada, pero sí que es cierto que una sociedad desarrollada que si no la cuidamos los desequilibrios se van incrementando y sobre todo cuando estamos generando un modelo de crecimiento aparentemente ilimitado, cuando los recursos son finitos y somos conscientes de que esos recursos no se están utilizando de forma eficiente y estamos dejando a parte de la población fuera del acceso de estos bienes básicos, completamente básicos. En este sentido, sí que es cierto que me parece muy importante la participación de Dirección General de Acción Exterior, de toda la capacidad que tiene la Unión Europea para, a través de su regularización, ayudar a los animar e incentivar a los Estados miembros para que vayamos dando los pasos en las direcciones correctas. Al final, es decir, el marco normativo es clave para que realmente luego los Estados y las regiones nos pongamos nosotros mismos las pilas y sepamos hacia dónde tenemos que ir. En ese sentido, sí que es cierto que como la jornada era muy reducida, nos hemos centrado en el aspecto de desperdicio alimentario, pero sobre todo también siendo conscientes de que es algo que interpela directamente a las administraciones locales, principalmente porque aquí ya no estamos tan vinculados a un sistema de responsabilidad del productor, sino que es esa colaboración principalmente entre el Gobierno de Navarra y mancomunidades, y nos parece súper importante el contar con una estrategia bien medida, que es un poco lo que ha intentado explicar tanto Nerea como ese plan de residuos en Navarra, que no es solo un documento en el que se han establecido los objetivos, sino con el que se trabaja día a día, se siguen los indicadores, se analizan cómo vamos y sobre todo creo que la fortaleza que tiene esta estrategia es una estrategia
que está basada en la coordinación y en la participación de todos los agentes. Al final, el reto a los que nos enfrentamos es un reto de una escala tremenda, porque además es que afecta a todas las fracciones de los residuos, es decir, a los envases, al orgánico, al material, es decir, y en todos tenemos en punto en común una cuestión, es que tenemos que llegar al ciudadano, tenemos que llegar a todos los agentes, pero tenemos que llegar a transformar el comportamiento del ciudadano para poder llegar a alcanzarlo. Y en ese sentido sí que tenemos pues esos dos pilares básicos, que por una parte es esa prevención, es decir, tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen los bienes y tenemos que evitar que se produzcan esos residuos, pero también tenemos que ser conscientes de que si hacemos una buena aplicación de la economía circular, no son residuos, lo que estamos generando es otra oportunidad de otra materia prima, tanto por tema de medio ambiente, económico, pero sobre todo me ha gustado, Íñigo, la focalización que has puesto, que también social, es decir, al final aquí incide en los tres aspectos, medioambiental, económico y social. Y en ese sentido sí que desde Navarra se lleva trabajando de una forma muy activa con las mancomunidades, con la OPRED, y de hecho está un poco relacionado con lo que comentamos, que desde la semana pasada, bueno, esta semana hemos presentado una de las acciones dentro de la Semana de Prevención de los Residuos, porque es fundamental que el ciudadano escuche la importancia que tiene la gestión adecuada de los residuos y en particular de la materia orgánica. Porque la materia orgánica, al final lo que tenemos que decir, aquello que es alimento tiene que seguir siendo utilizado, y aquello que no se puede utilizar, porque efectivamente lo ha explicado perfectamente Nerea, hay aspectos de materia orgánica que no se pueden reutilizar, tiene que estar bien clasificado. La presencia, y es un pilar de trabajo en el que tenemos el día a día en Gobierno de Navarra, tiene que desaparecer la materia orgánica de la fracción resto. Es decir, ¿a qué tenemos que trabajar todos para que no se produzcan desperdicios alimentarios? Y aquello que no puede ser utilizado a nivel doméstico tiene que canalizarse necesariamente por el contenedor del flujo orgánico, porque ahí es cuando vuelve a ser una materia prima que nos permite generar fertilizante, que nos permite seguir trabajando en contexto. Y tenemos claro cuál es la ruta y tenemos que apoyar en la medida de lo posible, apoyarnos de todos los agentes y sobre todo animar al ciudadano a que nos exija también. Es decir, aquí cuando implicamos a todos y podamos seguir, como seguimos todos los años, esos resultados del plan de residuos, de cómo vamos, si las tendencias son adecuadas, si vemos que algún flujo no mejora, pues ahí es donde tenemos que hacer todas las fuerzas para este reto que es el de la economía circular. Pues muchas gracias. Pues muy bien. Un saludo a todos y finalizamos aquí este interesante seminario. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko, agur. Eskerrik asko. Agur.